Buenos días. El día de hoy les hablaré sobre la práctica número 1 de transformadores, la cual es presentada por mi persona Juan Pablo Arango Dorado para la asignatura de máquinas eléctricas del programa de Ingeniería Automática Industrial de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca. Como introducción, tenemos que en la siguiente presentación se exponen los temas relacionados a los transformadores, desde los transformadores monofásicos y trifásicos, sus tipos de conexión y sus relaciones entre líneas y fases. Como objetivo general, se ha planteado el poder entender y comprender el funcionamiento de los transformadores, sus tipos, aplicaciones, además de entender sus tipos de conexión. Y como específico tenemos el entender las diferencias clave entre transformador monofásico y trifásico, entender y saber cómo usar los diferentes tipos de conexión, entender y comprender las relaciones entre corriente y tensión de línea de cada uno de esos tipos de conexión. Los transformadores monofásicos es un dispositivo eléctrico diseñado para transferir corriente alterna o tensión de un circuito eléctrico a otro. Esto debido a la inducción electromagnética. Según su diseño, pueden diseñarse para subir o bajar las tensiones. Los transformadores por lo general tienen una larga vida útil si se trabajan en condiciones normales o según sus valores nominales que da el fabricante para saber cuáles son esos niveles óptimos de desarrollo en los cuales se deben poner en funcionamiento. También es un componente electrónico que transmite energía de un circuito a otro sin modificar su frecuencia. Por lo tanto, solo vamos a modificar entre el voltaje y la corriente para así tener un factor de potencia equivalente. Su aplicación, ya como ya se ha dicho, es a través de la inducción electromagnética, es decir que básicamente entrando en sus partes se va a componer de un alambre inductivo y un centro de acero cubierto que ayuda a la transferencia de energía eléctrica. Como vamos a ver, como tal, se va a componer de un voltaje primario y un voltaje secundario, el cual va a estar conectado a través de un núcleo ferromagnético. El primer transformador monofásico como tal fue fabricado en la corporación Westinghouse Electric Company en el año de 1885. Desde entonces hasta nuestros días son muchos los modelos que se han colocado en el mercado, pero todos siguen la misma estructura base, la cual reposa en la ley de la inducción electromagnética de Faraday. Desde su creación, vienen acompañando a los avances que se han dado en el campo de la energía eléctrica, contribuyendo de esta manera con el progreso de la humanidad a través de su aplicación en los procesos industriales. Entonces, ¿cómo funciona un transformador monofásico? Su funcionamiento está basado en la ley de Faraday, la cual establece que el voltaje que se desarrolla en un circuito cerrado es conforme a la velocidad con que se transforma en el tiempo. El desarrollo de su función necesita corriente alterna monofásica para que el transformador pueda trabajar en una fase de tiempo unida. La analogía en el transformador de los devanados de entrada y de salida establece el campo de la energía. Y como tal, ya tenemos las partes citadas, cuál sería el núcleo, que es el componente ferromagnético que va a unir el devanado primario con el devanado secundario, o en su defecto el voltaje primario con el voltaje secundario, la fuente y la carga. Como tal, las aplicaciones del transformador monofásico en la industria, como se dijeron al comienzo, el transformador monofásico puede aumentar o disminuir la tensión de los circuitos eléctricos. Entonces, cualquier industria va a necesitar este método. Este dispositivo es compatible para ejecutar la función como tal de que en algunas áreas industriales eh, va a tener una incidencia en la cual el área puede necesitar un voltaje determinado o una corriente de línea determinada. Entonces se van a utilizar los transformadores monofásicos para encontrar más fácilmente esa corriente y voltaje de línea. Como tal, en las industrias dedicadas a la fabricación de electrodomésticos como televisores es utilizado por este método para regular el voltaje de entrada a sus dispositivos.
La participación como tal siempre va a estar sujeta a subir o bajar la tensión debido a que es su función principal. Y en el campo de los sectores comerciales se utiliza para generar luz o iluminación debido también a su componente adaptativo de las corrientes. Como tal también tenemos el transformador trifásico, y un transformador trifásico está formado por un conjunto de tres devanados o bobinas, que para el primario del transformador y otras tres para el secundario o salida del transformador. En cada columna del núcleo tenemos el bobinado del secundario normalmente pegado a la chapa de la columna, y encima de este bobinado enrollado sobre él pero separado por un aislante el bobinado del primario, pero los dos sobre la misma columna. Todas las bobinas están montadas sobre un mismo núcleo o bando de chapas magnéticas, pero en tres columnas diferentes. Al ser transformadores de mucha potencia, las bobinas y el núcleo van cubiertas de un líquido refrigerante para que no se caliente en exceso. Por ese motivo, los trafos trifásicos van metidos en una carcasa hermética cerrada. Luego veremos los tipos de refrigerantes que se utilizan, pero como tal, el trafo está montado, ya, digámoslo, por unos bancos de chapas magnéticas, y este tipo de transformador se le suele llamar banco trifásico, el cual es más utilizado sobre todo sobre la industria eléctrica. Se puede decir que un transformador trifásico está constituido por tres transformadores monofásicos, como comúnmente se hacía, los cuales van montados en común en un núcleo magnético. Y antiguamente se utilizaban tres transformadores independientes, los cuales se conectaban a una línea trifásica, pero teniendo pérdidas y son más caros, por lo que ya no se usa. La única ventaja que proporcionaban estos era que si se dañaba un transformador era mucho más fácil cambiarlo, pero debido a la generación de pérdidas no es muy rentable para la industria. Los tipos de conexión. Como tal, a los tipos de conexión tenemos uno que es la conexión estrella, en la cual se une un mismo punto los tres extremos de los devanados que poseen la misma polaridad, existiendo formas básicas, los cuales serían, los vamos a denotar con las letras U, B y W, el cual serían U, B, W, o bien sea U', B' y W'. Está la conexión triángulo, en la cual se unen sucesivamente los extremos de polaridad opuesta de cada dos devanados hasta cerrar el circuito. Según sea el orden de sucesión, se obtienen dos configuraciones. Y la conexión zigzag, cual en la práctica se emplea en el lado de la menor tensión y consiste en subdividir en dos partes iguales los devanados secundarios. Una parte se conecta en estrella y luego cada rama se reúne en serie con las bobinas invertidas de las fases adyacentes, siguiendo un determinado orden de ciclo. Bueno, aquí podemos ver el esquema de cada una de las conexiones de conexión estrella, triángulo y zigzag. Por otro lado, tenemos lo que es la conexión delta-delta, la cual se utiliza mucho en transformadores de baja tensión, ya que necesita más espiras de menor sección. Y esto así porque la corriente de los devanados del transformador es un 58% menor que a la de línea. La ventaja es que en caso de avería, uno de los transformadores puede ser separado del conjunto, sin que esto impida la continuidad en el funcionamiento del sistema trifásico, aunque con una potencia total menor. Por otro lado, tenemos la conexión estrella-estrella, en el cual la corriente de línea es la misma que la que circula por cada devanado del transformador. En cambio, la tensión en bornes de una bobina del devanado es un 58% menor que la tensión compuesta. La ventaja es que permite disponer del neutro tanto en el devanado de alta tensión como en el de baja, y conectar así el neutro del primario del transformador con el neutro de la fuente de energía o el alternador. Los inconvenientes es que debe evitarse a menos de que se haga una conexión neutra muy sólida de baja impedancia entre el primario y la fuente de potencia. Si no se proporciona neutro, los voltajes de fase tienden a desequilibrarse. Y en cuanto a las cargas se desequilibra, también surgen problemas con las armonías terceras.
Siguiendo, tenemos la conexión delta Y o delta estrella, la cual se utiliza para elevar la tensión, ya que además de su propia relación de transformador, debido a las espiras interviene el factor de 3 que multiplica la tensión del secundario. Este factor se utiliza mucho como transformador elevador en las redes de alta tensión. En este caso, la alta tensión está en el lado de la estrella, o en el lado Y. Siguiendo, tenemos la conexión estrella-delta, la cual se utiliza para reducir tensión, ya que además de la propia relación de transformación debido a las espiras, interviene nuevamente el valor de 3 para reducir la tensión del secundario. Como las ventajas de esta conexión, tenemos que no tiene problemas de armónicos de tensión, se comporta bien ante cargas desequilibradas, ya que el triángulo redistribuye posibles desequilibrios. Y como inconvenientes tenemos que da como resultado un desplazamiento de fase de 30 grados entre los voltajes primarios y secundarios, lo cual puede dar inconvenientes al conectar en paralelo dos grupos de transformadores con este tipo de conexión. Tenemos dos términos que son el voltaje de línea y el voltaje de fase. La tensión de fase se define como la diferencia de tensión que aparece entre los bornes de cada una de las cargas conectadas al sistema trifásico, y la tensión de línea se define como la diferencia de tensión que aparece entre los conductores de la instalación. Analógicamente, o de la misma forma, tenemos que la corriente de fase y la corriente de línea se definen como la corriente de fase como la corriente que circula por cada una de las cargas conectadas al sistema trifásico, y la corriente de línea se define como la corriente que circula a través de los conductores de la instalación. Por otro lado, debido a que las cargas trifásicas pueden conectarse de dos formas diferentes, sea en triángulo y en estrella, estos dos provocan que a veces cierta confusión se genere al referirse a los valores de tensión de fase y de línea en las cargas trifásicas en función a la conexión que están tomando las cargas. Para lo tal, se va a mostrar un diagrama en el cual la conexión está en estrella y en el cual la conexión está en triángulo. Entonces, iniciando con la parte de la conexión en triángulo, se va a tener que según esta relación según esta relación de conexión, el voltaje de línea y el voltaje de fase van a ser iguales, pero la corriente de línea va a ser igual a la raíz de 3 la corriente de fase, lo cual es lo inverso al tipo de conexión en estrella, en el cual el voltaje de línea va a ser igual a la raíz de 3 veces por el voltaje de fase, y la corriente de línea y la corriente de fase van a ser iguales. Por último, para terminar, se tienen dos imágenes de transformadores reales. Uno es un transformador reductor, el cual se utiliza para ayudar a adaptar los valores de voltaje que entran desde la tensión eléctrica o domiciliaria a cada uno de los dispositivos a sus valores nominales que requiere o los valores de óptimo desarrollo. Y por otro lado, se tiene una foto de un transformador trifásico utilizado en el sector domiciliario, el cual permite elevar la tensión para hacer más fácil su flujo a través de largas distancias. Estos transformadores son muy utilizados en la industria debido a que son más eficientes y permiten llevar la energía a lugares bastante distantes. Como conclusiones, se tienen que el tipo de conexión del transformador influye directamente en la corriente y tensión de fase. Los transformadores son una de las máquinas eléctricas más importantes en la industria debido a su gran número de aplicaciones, y el tipo de conexión a utilizar se debe estudiar cuidadosamente, ya que depende directamente de la aplicación del transformador. Las bibliografías que se utilizaron. Muchas gracias.